Quiero saludar a quien nos acompaña ahora desde Washington, José Luis Machado, él es embajador de Brasil ante la Organización de Estados Americanos. Señor Machado, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, es un placer. Yo, lo primero que quisiera preguntarle, si este lenguaje destemplado, descalificador, de alguna manera confrontador, que hemos visto en las últimas sesiones de la OEA, llegó para quedarse de la mano de Venezuela. Este es el lenguaje propio, digamos, entre representantes que finalmente buscan fijar posición o intentar buscar alguna solución, algún problema por la que atraviese uno de sus países miembros. No, en realidad nos sorprendió un poco la naturaleza y el estilo de lenguaje, que no es una forma que se usa normalmente en organizaciones internacionales, donde hay todo un conjunto de reglas de interlocución, y también hay la cultura de la casa, donde el respeto mutuo, donde la manera digna de dirigirse a otros delegados siempre es observada. Pero entendemos también que el proceso en curso ahora en la Venezuela puede ser considerado como la continuidad de la revolución, y en ese contexto el conflicto es parte del proceso revolucionario, y puede ser que sea el estilo que ellos utilicen, aunque para nosotros en la OEA no es un estilo común y no es un estilo que estamos acostumbrados. Ahora, señor embajador Machado, ¿se violó o no se violó el reglamento el día de ayer al aprobar esta resolución que pide el retorno del orden constitucional en Venezuela? Bueno, el entendimiento de los países que aprobaron la resolución no se violó de manera ninguna, porque todos los dispositivos reglamentarios fueron cumplidos por los países solicitantes. Así que yo sé que es el entendimiento de Venezuela, de Bolivia y de otros países que pudo haber habido una violación, pero eso es una cuestión que puede ser debatida. Por eso creemos que esa iniciativa de tratar de la institucionalidad ahora de la OEA, que fue propuesto por Venezuela, nos parece una buena idea. Creo que la creación de un grupo de trabajo para verificar los procedimientos, las normativas y todas las cuestiones de reglas de conducta en la OEA sería muy bienvenida, y podemos iniciar ese debate. Claro, porque allí, imagino, puede revisarse lo que Venezuela está señalando en esta oportunidad, pero también lo que otros países le han señalado a Venezuela en días anteriores. Exactamente. Para los países que realizaron la reunión ayer y adoptaron la resolución, fue cumplido el reglamento en su integralidad sin ninguna discusión. Golpe de Estado es un término que se ha utilizado el día de hoy, que hemos escuchado el día de hoy de una manera reiterada. Bueno, lo usó Bolivia y lo ha usado Venezuela. ¿La OEA está para dar golpes de Estado? No, naturalmente que no. Hubo un lenguaje así un poco fuerte de ambos lados, pero naturalmente que no se aplica la expresión en un organismo multilateral en primer lugar. La OEA no puede dar golpe de Estado en ningún país, y eso no fue lo que sucedió. Fue una reunión normal a donde fue presentada una resolución, fue discutido y fue aprobada. No hubo ningún golpe de Estado. Embajador Machado, la crisis que vive Venezuela, la crisis por la que atraviesa Venezuela, esto también lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, afecta no solo a los venezolanos. Es una crisis que afecta a muchos países de la región. Por ejemplo, a Brasil. Usted ha declarado en algunas oportunidades cómo hay venezolanos en el estado de Roraima, como lo hay, por ejemplo, en Colombia, en Perú, producto de este éxodo que se ve ahora
de Venezuela o de venezolanos huyendo, y quiero usar ese término porque es lo que está ocurriendo. Los venezolanos huyen buscando medicina, mejor calidad de vida, protección a su seguridad personal, buscando alimentos porque hay gente que muere de hambre. ¿Cómo se afecta a Brasil directamente de lo que está ocurriendo en Venezuela? No, seguro, hay una situación humanitaria en la frontera norte de Brasil, en la frontera con Venezuela, y nos preocupa mucho el aflujo de venezolanos que ocurren a Brasil en busca de empleo, de trabajo, de alimentos, de remedios. Y bueno, nosotros creíamos que obviamente que la situación interna por que pasa Venezuela termina por afectar a toda la región. Pero buscamos al mismo tiempo que la solución de los problemas venezolanos sea un asunto que busque un camino que sea encontrado por los propios venezolanos. Ese es nuestro interés, que podamos contribuir de alguna forma para que los venezolanos encuentren un camino para salirse de esa crisis. Y una última pregunta, embajador Machado. En esa búsqueda de soluciones que evidentemente tienen que ser ejecutada y encontrada en un primer término por los venezolanos, pero que la ayuda, el soporte internacional también juega un papel fundamental, y entiendo que ese ha sido el pensar de los países que han llevado este tema a la Organización de Estados Americanos. ¿Tendría que ser Venezuela un tema vedado, como plantean sus representantes? Porque pareciera que todo planteamiento en relación a Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos tendría que estar vedado, según lo que escuchamos de boca de su propia canciller. No, de manera ninguna. Venezuela, así como los otros 34 países, firmaron libremente la Carta Democrática Interamericana y también la Carta de la OEA, y que eso prevé que una situación considerada de ruptura de la orden democrática interna de un país es perfectamente pasible de discusión por los otros países de la organización. El tema puede ser traído por cualquier país miembro, por el secretario general o por el propio país. O sea, lo que está ocurriendo ahora en la OEA, de la consideración de la situación interna de Venezuela, y que ahora también se acusa la ruptura de la orden democrática, se encuadra perfectamente dentro de la normativa y dentro de los acuerdos firmados por todos los países de la organización. Quiero agradecer a José Luis Machado, embajador de Brasil ante la Organización de Estados Americanos, por este tiempo y por estar con nosotros en NTN 24. Buena tarde para usted. Buenas tardes, gracias a ustedes.